Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a inaugurar una nueva sección en el canal, en la que tomaremos una banda y analizaremos su discografía en orden cronológico. Daremos una opinión general, sucinta, pero completa acerca de lo que opinamos de la discografía de alguna banda. En este caso quería iniciar esta sección hablando de System of a Down, porque es una de las bandas más importantes, no solo del metal, sino de la música de los últimos años. Su popularidad y su trascendencia son innegables, y su calidad artística me parece que también. Además de ello, me pareció una buena banda para iniciar, porque es una banda ya muy conocida seguramente por prácticamente todos, si no es que todos ustedes. Y además de ello, tiene una discografía sucinta, corta, compacta, de la cual es muy fácil, digamos, enterarse, hablar, escuchar. Posteriormente, si este tipo de video rinde frutos y si esta sección lo rinde también, pues por supuesto que intentaremos abordar muchas otras bandas, discografías interesantes de bandas que a nuestro modo de ver tienen mérito artístico en varios sentidos. Entonces, digamos que es una pequeña experimentación, una, si se quiere, prueba piloto, y con una banda de la cual es más fácil hablar, como System of a Down. Esto no implica, o sea, hacer un video sobre System of a Down analizando su discografía no implica que en un futuro cercano, lejano, no abordemos de manera más detallada cada uno de sus discos. Es decir, que le haga este video a System of a Down no quiere decir que en un futuro no le haga alguna reseña individual a cada uno de sus discos, o al menos algunos de ellos. Así que bueno, como una pequeña introducción, que creo que a estas alturas de la vida no es que necesite mucha introducción System of a Down, pero por si algo, System of a Down es una banda por allá formada en el año 1995, compuesta por 4 integrantes que se han mantenido hasta el día de hoy, de origen armenio. Y esto de mencionar que son de origen armenio, hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes, será importante porque se plasmará en su música. Estos son John Dolmayan en la batería, Chavo Odagian en el bajo, no estoy seguro si su apellido se pronuncia así, Daron Malaki en la guitarra y la voz secundaria, y Serj Tankian en la voz principal, y ocasionalmente en algunos puntos alguna instrumentación extra o alguna guitarra adicional. Podemos decir que System of a Down es sin duda una de las bandas más importantes de la historia del metal. No solo porque ha vendido creo que alrededor de 40 millones hasta el día de hoy de copias alrededor del mundo, sino que por eso mismo su sonido, su música ha trascendido las barreras del metal. Tanto es así que es prácticamente uno de los sinónimos del mismo género, del mismo metal. Usualmente cuando una persona tal vez no muy letrada en este tipo de música pues piensa en metal, es muy probable que piense en System of a Down, o al menos en alguna canción de System of a Down. Pero además de esto, la banda publicó discos muy importantes para el metal alternativo, que creo que es el género fundamental en el que se inscriben. El metal alternativo es un género con antecedentes en los 80, pero que explota en los 90, y digamos que System of a Down llegó a publicar discos en una etapa en la que el género iba a tener como una segunda vida, una revitalización, y a partir de la cual iba a explotar como movimiento importante dentro del metal y dentro del rock en general. Que es esa etapa que va desde finales de los 90 a principios de los 2000. System of a Down siempre nos iba a presentar un metal alternativo filoso, punzante, pesado, pero al mismo tiempo ecléctico y al mismo tiempo excéntrico. Tanto por la forma de construir canciones, que vamos a ver es muy variopinta y variada, como por la personalidad y la característica vocal de su frontman, Serj Tankian, uno de los vocalistas más especiales en la historia del rock. Sencillamente no hay tal cosa como un vocalista igual a Serj Tankian. Y esto es una característica general del metal alternativo. Si ustedes se fijan en las bandas de metal alternativo, al menos las más populares, todas tienen frontmans muy peculiares. Maynard de Tool, Chino Moreno de Deftones, Mike Patton de Faith No More, etc. En el caso de System of a Down no iba a ser la excepción. System of a Down debutaría por allá en el año 1998, específicamente el 30 de junio de ese año con su disco debut, autotitulado System of a Down. Yo discrepo cuando a System of a Down a menudo se le encuadra dentro del new metal. Digamos que la relación con el new metal podría estar más que todo porque System of a Down aparece, surge, se desarrolla al mismo momento en el que el new metal estaba explotando como género. Sin embargo, creo que musicalmente no es tan así. Siempre me parece que ha sido una banda de metal alternativo. Sin embargo, creo que si hay un disco del que se puede decir que tiene algo de new metal, es este, el homónimo autotitulado System of a Down. ¿Por qué? Fundamentalmente por el sonido de las guitarras, por el grosor de las mismas. Creo que en ningún otro momento de la carrera de System of a Down las guitarras iban a sonar con ese nivel de grosor y con este nivel de prominencia como suenan acá. Y por otro lado, la construcción de algunas canciones, digamos, ese carácter rítmico, como muy acompasado, muy característico del new metal, se emplean algunas canciones de este disco, sobre todo en las primeras. Aquí tenemos varias de los
canciones clásicas de System of a Down como Sugar, como Spider, como War, pero a mi modo de ver este disco todavía no presenta, no encapsula todos los grandes momentos y todas las características fundamentales de la banda. No es que no estén, pero no están del todo desarrolladas. No voy a decir que este es un mal disco para nada, es más, lo digo desde ya, no creo que exista tal cosa como un mal disco de System of a Down. Sin embargo, a la luz de lo que se iba a convertir la banda, este disco se puede quedar un poquito, solo un poquito corto. Por ejemplo, por supuesto que aquí tenemos canciones excéntricas, como Cuber, como People, como Sugar, por supuesto, pero todavía la banda no lograría adquirir como esa sensibilidad para crear canciones bizarras, extrañas, y que de todas maneras en ese carácter poco ortodoxo de su construcción se sientan impactantes. Estas canciones no impactan tanto como canciones posteriores, o en su mayor, o en parte de el tracklist de este disco, en parte de él no impacta tanto como canciones de discos posteriores. Y el ejemplo de esto yo creo que lo podemos ver, por ejemplo, en la canción Mind, que es la 9ª canción, la más larga del disco, más de 6 minutos, y uno se da cuenta que acá que la banda ya tiene ciertas ideas que van a desarrollar después, esa construcción excéntrica de canciones que van para todos los lados, que no se comprometen casi nunca con una estructura tradicional, a pesar de que en su mayor parte van a ser canciones cortas, pero que en poco tiempo dicen mucho. Sin embargo, acá se siente un tanto forzada las transformaciones, los cambios bruscos, abruptos que va teniendo este tema. No estoy diciendo que sea malo para nada, lo que estoy diciendo es que no tiene el mismo nivel de creatividad que tendrán canciones en discos posteriores. Lo mismo con la ejecución vocal de Serj Tankian, que por supuesto todos conocen la excentricidad de él, el carácter performativo tan expresivo que tiene Serj Tankian. Aquí lo vamos a encontrar a cuentagotas, y por ejemplo su voz melódica no es tan prominente. Otra de las razones por las cuales un género secundario en este disco puede ser el new metal es tal vez eso, que acá en muchos puntos hay un tanto más de gritos que de canto, no necesariamente melódico, pero otro tipo de canto peculiar, de esos cantos raros característicos que tiene Serj Tankian. Por otro lado, este disco todavía líricamente no está tan comprometido políticamente, porque una de las características fundamentales de System of a Down a lo largo de su carrera es que balancea muy bien el mundo de la chanza, del sentido del humor, con la seriedad y el compromiso político. Aquí casi ninguna canción tiene un comentario directa y explícitamente político con un compromiso claro, salvo la canción Plug, la canción que cierra el disco, que es la primera canción en donde ellos van a presentar líricamente uno de los motivos característicos de su lucha histórica, y es la reivindicación, el traer al mundo al conocimiento del genocidio armenio. El país de Armenia fue víctima de ataques y de una masacre masiva a su población a principios del siglo pasado, en un momento histórico en el que el concepto de genocidio no había aparecido en el derecho internacional. Este concepto se iba a considerar posterior a la Segunda Guerra Mundial, claro, a raíz del holocausto nazi y todas las cosas que vinieron asociadas a él dentro del contexto de la guerra de mitad del siglo pasado. Por lo tanto, nunca se le dio un reconocimiento legal internacional formal a la masacre de miles, de millones de personas que ocurrió en territorio armenio, a raíz de lo cual muchos tuvieron que emigrar a lugares como Estados Unidos, y los descendientes de esos inmigrantes pues en parte fueron estas 4 personas que formaron System of a Down, que esa es casi la única canción en la que uno puede decir que se están comprometiendo con algo de manera explícita en términos políticos. Aún así es un gran disco, es un disco que no tiene pierde, es un disco muy interesante, y que si es que alguno de ustedes sostienen que es su disco predilecto de System of a Down, no vería mucha razón para discutirle. Y la única razón que se me ocurriría para discutirle es lo que vendría después, porque en septiembre del año 2001 System of a Down publicaría su segundo disco, que es, a mi modo de ver, su obra maestra, y es el Toxicity. Por supuesto que prácticamente todos, si no es que todos los que están viendo este video, a lo mejor conocen ya Toxicity, pero los invito, a pesar de lo grandioso que es, a pesar de que pueda conectar tanto en su interés, que lo miremos desde un punto de vista histórico. Primero que todo, es un mejoramiento en todas esas pequeñas falencias que tenía respecto al primer disco que mencionaba hace un momento. Toxicity es un disco impecable. A nivel de producción, creo que se alejan de ese sonido más new metalero y se meten de lleno, absolutamente de lleno, al metal alternativo. La construcción de canción
aquí mejora ostensiblemente. Este es el primer disco en el que de gran manera se logra balancear el aspecto un poco más melódico y accesible del sonido de la banda, con su sonido excéntrico y muchas veces pesado y filoso, porque las guitarras aquí siguen golpeando con fuerza, porque John Dolmayan nos muestra sobre todo en el manejo de platos lo excéntrico, lo expresivo, lo performativo a nivel de intensidad que puede lograr presentar acá la base rítmica. El contenido lírico mejora en todos los aspectos. Serj Tankian logra cada vez más identidad en la forma de cantar. Aparte, aquí en varias de las canciones Daron Malakian, aunque no canta, sí lo acompaña en varios coros, y eso le da una riqueza sonora y un nivel de expresividad adicional a las líneas vocales de este disco increíble. Y aquí tenemos todo. Este disco lo tiene en gran medida todo lo que se puede pedir para el metal alternativo. Aparte de eso, es uno de los discos más influenciales de la historia del género. Casi que es el disco de metal alternativo por excelencia. Es muy fácil preguntarle a casi cualquier persona que de alguna manera se haya introducido en estos sonidos qué piensa cuando piensa en metal alternativo, y tal vez le venga a la mente casi con toda seguridad Toxicity. Por más que ya hubiese otros discos grandiosos también muy influenciales, como por ejemplo el White Pony de Deftones, pero yo creo que ninguno logró el alcance comercial ni musical que logró Toxicity en ese año, en el 2001. Porque es que fíjense, ¿cuántas bandas en la historia pueden preciar de decirse que crearon una canción identificativa no solo del metal alternativo, sino del metal en general? Aquí tenemos Toxicity, aquí tenemos Chop Suey, y es muy probable que uno le pregunte a casi cualquier persona que no conozca de metal en qué canción piensa cuando piensa en metal, y si es que no piensa en Enter Sandman o en alguna canción de Metallica o de Iron Maiden, es casi seguro que va a pensar en Chop Suey, o Suey, como se diga. Lograron crear una canción, solo por mencionar esto, una canción que se volvió casi sinónimo del paradigma del metal en general, del estilo del metal en general, y ya nada más eso es increíble. Aparte está por supuesto Toxicity, aparte está Aerials, que son canciones que no son así de grandes, así importantes porque sí. Ustedes se fijan, combinan muy bien, presentan un gran balance entre lo accesible, entre lo inmediato, pero también entre lo intenso y entre lo agresivo. Tomen por ejemplo Toxicity. De versos calmos, de versos reflexivos, pasamos a coros explosivos y a un puente después del segundo coro con un riff prácticamente en trémolo picking, casi influencia del metal extremo. Esta banda ha tenido mucha influencia, creo yo, sobre todo de thrash, me parece a mí, en la construcción de ritmo, en algunos puntos, en la construcción de riffs, y fragmentos como estos lo demuestran. Pero es que no son solo las canciones populares, aquí tenemos cortes increíbles, grandes canciones, como Dear Dance, como la excentricidad de Bones, que aquí lograr crear como la fórmula de canción de System of a Down. Creo que aquí es cuando se establece. Canciones como Science, como Shiny, la intensidad de Psycho, y aparte líricamente, por favor, este es el disco de System of a Down que mejor ha envejecido líricamente. Casi que cada una de las canciones que presentan en este disco son actuales desde un punto de vista lírico. Needless, que reflexiona sobre el consumo de drogas. Dear Dance, que reflexiona sobre la violencia, miren esto, reflexiona sobre la violencia en protestas. Atwa, que es una canción ambientalista. Science, que es una canción que cuestiona un poco la idea de pensar a la ciencia como el único medio a través del cual, por un lado, se obtiene conocimiento, y por otro lado, como la única fuente a partir de la cual la acción del ser humano puede prosperar. Un poco lo que intentan decir allí es que las motivaciones detrás de la acción de los seres humanos y de la acción de las sociedades no es la ciencia. Según Serj Tankian, es la fe. Y la fe no se puede reducir a un dato, no se puede reducir a una evidencia objetiva como lo pretende presentar la ciencia. Tenemos las versiones como más introspectivas, reflexivas, en canciones como Aerials. Tenemos por supuesto el carácter humorístico y las letras, digamos, en ese carácter humorístico y en esa excentricidad de construcción de canciones, las letras medio dadaístas en canciones como Bounce, que es, entiendo yo, según leo la letra, está describiendo una orgía, Serj Tankian allí, pero siempre lo hacen con ese carácter como extraño, pero que en ningún sentido llega a ser críptico. Sencillamente este disco es una obra maestra, es uno de los mejores discos en el metal 2000ero, es uno de los mejores discos de la historia del metal alternativo, y la trascendencia que ha tenido es absolutamente justa y merecida.
Still This Album es el tercer álbum de la banda, publicado el 16 de noviembre del 2002, y es posiblemente el disco más complicado de abordar en la discografía de System of a Down. Este es un disco que en gran medida es una regurgitación del Toxicity, pero sin el impacto del Toxicity. Por supuesto que acá hay muy buenas canciones. Tenemos Inner Vision, creo que es la canción con la cual conocí a System of a Down. E-I-O, como se llame, pondré el nombre por acá de la canción. E-I-O. No recuerdo cómo no sé cómo pronunciar ese nombre. Pero es una canción también muy significativa. Al igual que Boom, una canción por supuesto muy comprometida políticamente en torno al tema de la guerra, que va a ser también uno de los tópicos comunes en varios de los discos de System of a Down de aquí en más. Pero es un disco que, si alguien dijera que tiene canciones de relleno, hasta cierto punto entendería, porque las últimas canciones, Ego Brain, Roulette, etcétera, no tienen tanto impacto como la primera parte del tracklist. Y por otro lado es un disco que no presenta, como les digo, así como nada muy específico de ese disco que lo diferencie suficientemente del Toxicity. A veces puede llegar a sentirse como una versión descafeinada un poco del Toxicity. Sin ser malo, si es que le tuviese que dar una calificación, le daría tal vez un 7. Pero es un disco que, viniendo solo un año después del Toxicity, tal vez se siente un disco apurado y no tiene todo el impacto que tiene el Toxicity. Igual, aquí siguen estando, o sea, como ya en el Toxicity lograron establecer su identidad, la forma de construir canción, la excentricidad vocal de Serj Tankian, el sonido en producción, aquí sigue estando presente y muy bien, es una muy buena versión de System of a Down. Pero es como un plagio a sí mismo, me parece a mí. Entonces el disco no tiene tanto impacto y no me parece tan significativo históricamente para nada como el Toxicity, por ejemplo, o el homónimo debut. Todo esto se compensa cuando el 17 de mayo del 2005 publican Mesmerize, porque Mesmerize es un disco, bueno, también Hypnotize, son discos que a lo mejor se ven un poco en menos, salvo por un par de hits, se ven un poco en menos en la discografía y en la discusión en torno a la discografía de System of a Down. Para mi modo de ver, Mesmerize es un absoluto discazo, es mi disco favorito de la banda, es el que más escucho, es el que más me gusta. No voy a decir que es el más importante, porque el sonido de System of a Down y su importancia histórica derivan del Toxicity. Ese es su disco más importante, pero mi favorito personal es Mesmerize. ¿Por qué? Porque este disco es conciso y en poco tiempo, con pocas canciones, te presenta todo. Uno de los problemas de Still This Album es que son 16 canciones. Pudieron haber sido 12 y el disco hubiese estado mejor logrado. Este disco tiene 36 minutos y 11 canciones. Y esas 11 canciones, cada una de ellas te presentan posiblemente todo lo mejor de System of a Down. Todo lo excelente de System of a Down, a mi parecer, está compactado de una manera como muy condensada en este disco. Porque tenemos el hit, que es Bio. Tenemos la construcción excéntrica en una canción, por ejemplo, como Radio Video, que tiene coros explosivos y transformaciones radicales en los versos, donde estos son prácticamente líneas de reggae o con influencia de reggae. Tenemos This Cocaine Makes Me Feel Like I'm on This Song, así se llama la sexta canción, que es una de las canciones más pesadas de la carrera de System of a Down. Tenemos canciones así como muy reflexivas, una canción como Question o Sad Statue, que Sad Statue tiene una de las líneas que más me quiebra a nivel emocional en la historia de la música. Esa parte, en ese puente en el que después del segundo coro, en el que la canción se suspende y Serj Tankian como que va recitando esta línea a medida que sube el tono de la canción y sube la línea de su voz, y simplemente dice la siguiente línea: ¿qué hay en nosotros que nos deja los oídos sordos ante el sufrimiento humano? Esa línea es poderosa, me pone los vellos de punta, y la forma en la que está puesta en la canción y como la canta Serj, impecable. Tenemos una canción como Old School Hollywood, que es una canción con una obra industrial por los sintetizadores y por esa rítmica casi esquelética que tiene. ¿Qué otra canción en la discografía de System of a Down tiene estas características? Ninguna. Entonces este disco condensa, compacta todo lo bueno de System of a Down, como que aquí como que hay una canción para cada sector del sonido de System of a Down. La canción más reflexiva, la canción ecléctica, la canción pesada, la canción bizarra,
y por supuesto el lirismo de la guerra en Biok, el lirismo dadaísta extraño con sentido del humor en Violent Pornography o en Radio Video, la reflexión política más existencial en Sad Statue o en Old School Hollywood, la reflexión más existencial pero en torno al significado de la vida y la muerte en Question, todo está acá, todo. Este disco lo condensa todo en tan solo 36 minutos y por eso es mi favorito. Ya el 22 de noviembre publicarían el otro disco, el Hypnotize, que yo no lo veo como una versión extendida de este, sino como un disco independiente. Y aquí siguen habiendo varias de las virtudes que había en Mesmerize. Otra de las cosas que olvidé mencionar, o una de las cosas que olvidé mencionar cuando estaba hablando de Mesmerize, que también está acá y creo que mejor que nunca, es que Daron Malakian por primera vez canta, no solo acompaña en los coros, sino que tiene protagonismo en muchos pasajes. Y este es posiblemente el disco Hypnotize en el que mejor se expresa la dualidad vocal de Serj y de Daron. Este es el disco en el que más se intercambian los cantos y creo yo de una manera más inteligente. Este es mi disco favorito en términos vocales de la carrera de la banda, porque a toda la excentricidad y a toda la particularidad y peculiaridad de Serj Tankian se le agrega de una muy buena manera el complemento de la voz de Daron Malakian, que tiene un tono distinto, que tiene una expresión distinta. Este es también posiblemente el disco más pesado de System of a Down, sobre todo si ustedes escuchan las primeras canciones como Dreaming, como Attack, fragmentos de Steven Society, van a escuchar riffs que vienen directamente del metal extremo. Aquí hay canciones incluso con doble bombo, con blast beat, y esa yo creo que es su virtud fundamental, porque este disco nos presenta el costado posiblemente más pesado y extremo de System of a Down y al mismo tiempo el más variado en términos vocales. La razón por la que este disco no me parece tan extraordinario como el Mesmerize es que por un lado no condensa tantos aspectos de la banda, sino que se enfoca en estos dos que dije, y en segundo lugar, las canciones del inicio impactan muchísimo y las canciones del final sí impactan, pero no por las mismas razones. Entonces parece que es un disco que termina siendo un poquito cojo. No es para nada un mal disco. Insisto que System of a Down no tiene un mal disco, y el único un poquito cuestionable para mí es el Still This Album. Entonces en este disco tenemos esas canciones súper pesadas al inicio, súper intensas, súper excéntricas, y luego al final tenemos canciones como Soldier Side, como Lonely Day, que son canciones más reflexivas, más introspectivas. Holy Mountains es otro de mis temas favoritos de System of a Down en términos líricos, porque vuelven a tomar el tema del genocidio armenio y particularmente lo sitúan en el lugar de los hechos y acusan directamente, aunque sin nombrarlo, a los que estaban aquel que estaba en el poder en el gobierno turco cuando decidió llevar a cabo más o menos este genocidio en aquel momento, que como les digo no era considerado genocidio en el derecho internacional, y de allí que haya quedado impune en la historia, sin reivindicación para las víctimas. Este fue entonces el último disco de System of a Down. A partir de allí, como sabrán, pues la banda ha estado entre hiato o poca actividad, debido, entiendo yo, a diferencias musicales, pues nunca han vuelto a publicar disco, y se han dedicado más allá de no publicar discos, sí, a eventualmente dar conciertos y hacer giras. Hay diferencias artísticas, diferencias algunas personales también, y hace no mucho se reunieron de cierta manera para publicar 2 discos en torno a los nuevos sucesos que están ocurriendo en su territorio, en Armenia, porque nuevamente hay un conflicto bélico en ese momento en su territorio. De esas 2 canciones no amerita tanto hacerles un análisis musical, porque no se las puede separar de su contexto, que es esto, ser canciones que están orientados primero a traer conciencia respecto a lo que está ocurriendo en este momento en Armenia, y en segundo lugar como una excusa para recaudar fondos y ayudarles materialmente a las víctimas y a los que están en pie de batalla en esa región del mundo. Bueno, este es mi comentario en torno a la discografía de System of a Down, una banda a la cual le guardo un gran cariño, porque fue, como creo yo, a muchos les pasó también, una de las primeras bandas con las cuales empecé a escuchar este tipo de música. Quería hacer el comentario sucinto, no me salió tan sucinto como quería, pero ni mucho menos esta pretende ser una opinión definitiva en torno a la discografía de la banda, simplemente la mía, la cual intenté sustentar con los argumentos que pude. Dependiendo de cómo resulte este video, pues eventualmente se harán más secciones así, con otro tipo de bandas, obviamente con otro tipo de sonidos, tal vez bandas no tanto más emergentes o con más discografía, y a ver qué resulta. Díganme qué opinan del System of a Down, qué me faltó por decir,
qué dije equivocadamente, en qué puse énfasis y no debía hacerlo, en qué dejé de poner énfasis y debía hacerlo. Total, una grandísima banda, una de las bandas más importantes de la historia del metal. Y que bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver el video, denle like si les gustó, comenten sobre System of a Down, recomiéndenme bandas para hablar en este tipo de especiales. Y nada más, muchas gracias por verme, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima. Hasta luego.